No sé si alguna vez han tenido vecinos que los hacen sentir incómodos sin poder explicar por qué. No es que hagan algo malo, es algo en la forma en que te miran, en los silencios que duran un segundo, más de lo normal. Ese tipo de incomodidad que sentís en el estómago, pero tu cerebro descarta porque estás exagerando. Bueno, yo no estaba exagerando. Me llamo Valentina, 32 años, y en mayo del año pasado me fui una semana sola a un pueblo llamado El Recuerdo, en la Sierra de Puebla, México. Acababa de terminar una relación de 5 años y necesitaba estar lejos de todo, de la ciudad, de los amigos, de los lugares que me recordaban a él. Una amiga me recomendó un Airbnb rural. Es hermoso, Val. Silencio total, naturaleza, aire puro. El Airbnb era una casita de piedra rodeada de milpas y cerros. El anfitrión me dejó la llave debajo de una maceta y nunca lo vi en persona. Los vecinos más cercanos vivían a 200 metros. Una pareja, él de unos 50, ella de 45. Me saludaron con la mano el primer día. Normal. Lo raro empezó el segundo día. Salí a caminar y pasé por su casa. La mujer estaba sentada peinando algo en su regazo. Una muñeca vieja, del tamaño de un bebé real, con vestido blanco de encaje amarillento y pelo sintético oscuro. La peinaba con un cepillo pequeño, despacio, con cuidado. «Buenos días, mijita». ¿Ya conoció a Carmencita? Sostuvo la muñeca hacia mí. Ojos de vidrio mirando ligeramente a la izquierda. Mejillas con rubor descolorido. Boca pequeña y roja. «Qué bonita», dije por cortesía. «Es nuestra niña», dijo con una ternura que me dio escalofríos. «Tiene 6 años». No supe qué responder. Asentí y seguí caminando. Pensé que era triste. Tal vez habían perdido un hijo y la muñeca era su forma de lidiar con el dolor. Esa tarde encontré un plato de tamales en mi puerta con una nota. «De parte de nosotros y de Carmencita. Bienvenida al camino». El tercer día, la muñeca estaba sentada en su propia silla de madera, con un plato de comida real enfrente, frijoles con arroz y un vaso de agua. El hombre me vio mirando. «Es la hora de comida de Carmencita. Come a las 2 en punto todos los días. Es muy puntual. ¿Siempre ha sido así?» «¿Lo de Carmencita?» «Desde que llegó a nosotros, hace 6 años. Mi esposa se la encontró en el camino, tirada en la cuneta, abandonada. La levantó, la limpió, le puso un vestido y desde esa noche es parte de la familia». Lo dijo como si me contara cómo adoptaron un perro, sin un gramo de duda en la voz, sin ironía, sin locura. Lo decía con la convicción tranquila de alguien que está contando una verdad obvia. «Es buena niña», agregó, bajando la voz, «pero no le gusta que la miren mucho. Se pone inquieta». «¿Inquieta cómo?». Me miró como si la pregunta fuera absurda. «Pues inquieta, como cualquier niña que se siente incómoda. Usted no se ponía inquieta de chiquita cuando alguien la miraba fijo». Se dio la vuelta y volvió a su cerca. La mujer seguía sentada junto a la muñeca, hablándole en voz baja. Alcancé a escuchar algo. «Ya va a ser tu hora de la siesta, mi vida», antes de alejarme. Esa noche me desperté a las 3. La ventana de la recámara daba al camino. Abrí la cortina por instinto y miré afuera. La muñeca estaba sentada en la silla de madera, en el patio de los vecinos, mirando hacia mi casita. A las 3 de la mañana, sola. Los vecinos no estaban por ningún lado. Solo Carmencita, con esos ojos de vidrio apuntando directamente a mi ventana. Cerré la cortina de golpe. Me dije que la habían dejado afuera, que era una muñeca, que las muñecas no miran. El cuarto día fui al pueblo. En la tienda la señora me preguntó dónde me quedaba. «Cerca de don Aparicio y doña Lupe, los que tienen una muñeca». Dejó de poner las cosas en la bolsa. Me miró con algo parecido a resignación. Se asomó a la puerta de la tienda, como verificando que nadie estuviera escuchando, y bajó la voz. «Mire, señorita, yo no me meto en lo de nadie, cada quien con sus cosas, pero si le doy un consejo, no le dé la espalda a esa muñeca y no le hable con groserías. Le entiende todo. ¿Me está diciendo que la muñeca entiende lo que uno le dice? Yo le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. El muchacho que rentó esa casita antes que usted se burló de Carmencita. Le dijo a doña Lupe que era ridículo tratar un juguete como persona. Se fue al día siguiente. Dijo que algo le arañó la cara mientras dormía. «Es una muñeca», dije, medio riendo. «Era una muñeca», me corrigió, antes de que doña Lupe la trajera del camino. No explicó más. Me cobró y me deseó buenas noches con una prisa que no tenía al principio de la conversación, pero la forma en que dijo «era» se me quedó pegada todo el camino de vuelta. Esa noche cerré todo y me acosté a las 9.
Me despertó un sonido a la 1 de la mañana. En la puerta principal, 3 golpes suaves, espaciados. Esperé, silencio, otra vez. Pero ya no venían de la puerta, venían de la ventana de la recámara, a 1 metro de mi cama. Sentí el frío subir desde los pies. La cortina estaba cerrada. Los golpes sonaron una tercera vez. A la altura exacta de la mano, de algo del tamaño de un niño de 6 años, no me moví, no abrí la cortina. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando mi propia respiración, hasta que amaneció. A las 7 abrí la cortina. No había nada afuera, pero en la tierra debajo de la ventana había marcas, 2 líneas paralelas, del tamaño de pies pequeños, que iban desde la casa de los vecinos hasta mi ventana. Hice la maleta en 15 minutos. Cuando pasé con el carro, doña Lupe estaba en el patio con Carmencita en brazos. Me saludó con la mano. La muñeca tenía tierra en el borde del vestido. Doña Lupe gritó algo mientras me alejaba. Me pareció que dijo: Carmencita dice que vuelvas pronto. No volví, y cada vez que veo una muñeca vieja en cualquier parte, siento los 3 golpes en la ventana otra vez. Si ya llegaste hasta aquí, hazme un favor, dale like y suscríbete. Todavía quedan 2 historias más. Eran las 2:47 de la mañana cuando escuché los pasos por primera vez, lentos, deliberados, en el corredor de atrás, el que el dueño me juró que estaba cerrado con llave y vacío desde hacía años. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, y los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Entonces la manija se movió. Alguien estaba intentando entrar, pero déjenme contarles cómo terminé solo en esa casa. Me llamo Sebastián, tengo 27 años, diseñador freelance en Bogotá. Encontré el Airbnb un jueves a las 2 de la mañana, de esos momentos donde estás tan quemado que cualquier foto de una cabaña en el bosque te parece la solución a todos tus problemas. 80.000 pesos la noche. 3 horas de la ciudad, sin señal de celular. 5 estrellas. 23 reseñas. Todas positivas. El anfitrión se llamaba Don Hernando. Llegué un viernes a las 4 de la tarde. 20 minutos por un camino de tierra después de la carretera, sin una sola casa alrededor. Y Don Hernando ya estaba ahí, parado en el corredor como si llevara horas esperándome. 60 y tantos años, flaco, pelo blanco, camisa de cuadros grande, sonrisa amable, pero los ojos no parpadeaban, te estudiaban. Sebastián, bienvenido, me dijo antes de que yo le dijera mi nombre. ¿Vino solo? Sí, solo. Bien, a la finca le gusta la gente tranquila. Mientras me mostraba la casa, noté que cada instrucción venía con una restricción. No, aquí está la cocina, sino puede cocinar, pero no después de las 10 de la noche. No, este es el baño, sino el agua caliente funciona, pero no se bañe después de medianoche. ¿Y eso por qué? Las tuberías son viejas, hacen ruidos. Se detuvo frente a una puerta al final del pasillo, madera gruesa, más oscura que las demás. Cerradura de hierro viejo. El corredor de atrás está cerrado con llave. No tiene nada, solo cosas viejas. No lo abra. Ni para ver. No tiene nada que ver, mijo. Y si escucha algo en la noche, no se preocupe. La casa se mueve con el viento. ¿Ruidos como qué? Me miró fijo. Vi que su mano apretaba el manojo de llaves con fuerza, como pasos. Me entregó la llave y se fue en su camioneta sin decir más. Lo vi desaparecer por el camino de tierra y pensé algo que después resultó ser cierto. Ese hombre no quería dejarme solo en esa casa, pero tampoco quería estar ahí cuando cayera la noche. Cené, prendí la chimenea y a las 11 apagué la luz. Me dormí en minutos. Y ahí es donde volvemos al principio. 2:47 de la mañana. Los pasos en el corredor cerrado. La manija moviéndose despacio, girando unos centímetros, encontrando resistencia, volviendo a su posición 3 veces. Me quedé paralizado mirando esa puerta por 15 minutos. Los pasos no volvieron. La manija no se movió más. No dormí. Me quedé con la luz prendida hasta que amaneció. Con la luz del sol, todo parecía absurdo. Me convencí de que había sido un animal. Desayuné, salí a caminar. Cuando volví,
Noté algo. La cortina de la ventana del corredor trasero estaba corrida de forma diferente a como estaba esa mañana. Estaba seguro. Alguien la había movido desde adentro. Llamé a don Hernando desde el teléfono fijo de la cocina. Un teléfono viejo, de disco giratorio. Increíblemente funcionaba. Don Hernando, soy Sebastián, el huésped. Diga, mijo. Anoche escuché pasos en el corredor de atrás y alguien intentó abrir la puerta. Silencio largo. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Le dije que la casa hace ruidos. Esto no eran ruidos de la casa. La manija de la puerta se movió 3 veces y hoy la cortina del corredor trasero está en una posición diferente. Alguien la movió desde adentro. Será el viento que se mete por las rendijas. Esa parte es vieja, tiene huecos. Su voz era calmada, demasiado calmada, como alguien que ya ha tenido esta conversación antes y tiene las respuestas preparadas. ¿Quiere que vaya a revisar?, ofreció. Sí, por favor. Llegó exactamente 1 hora después. Traía su manojo de llaves y la misma sonrisa amable. Abrió el corredor con una llave oxidada y entramos juntos. El corredor era largo y oscuro. Muebles viejos cubiertos con sábanas blancas, cajas apiladas, una mecedora, marcos de cuadros sin cuadros. Olía a humedad y a madera vieja, todo cubierto de polvo. ¿Ve?, dijo. Solo trastos viejos. Aquí no ha entrado nadie en años. Pero yo estaba mirando el piso. El piso de madera tenía polvo acumulado, excepto en una línea limpia desde el fondo del corredor hasta la puerta, como si alguien caminara por ahí, ida y vuelta, regularmente. Don Hernando, mire el piso. Él miró hacia abajo. Su sonrisa desapareció un segundo. Solo un segundo, antes de volver. Serán ratones. Hacen caminos así. Los ratones no mueven manijas de puertas. Mijo, llevo 40 años con esta finca. Aquí no hay nadie más que usted y yo. Le doy mi palabra. Me miró fijo con esos ojos que no parpadeaban y entendí algo que debía haber entendido antes. Don Hernando no estaba negando lo que pasaba. Estaba pidiéndome que no hiciera preguntas. Cada respuesta suya era un muro puesto en su lugar con precisión. No para protegerme, sino para proteger lo que fuera que estaba al otro lado de esa puerta. Le dije que estaba bien. Él cerró el corredor con llave y se fue. Esa noche hice la maleta y me senté en la sala con todas las luces prendidas. Mi plan era simple: esperar al amanecer y largarme. A la 1 de la mañana empezaron los pasos otra vez, pero no venían solo del corredor. Venían de arriba, del ático que don Hernando nunca mencionó. Alguien caminaba encima de mi cabeza, lento, deliberado. Un paso, pausa, otro paso. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. Los pasos me siguieron. Me detuve. Se detuvieron. Caminé hacia la cocina. Me siguieron. Agarré las llaves, la maleta y salí sin cerrar la puerta. Prendí el motor y las luces iluminaron la cabaña. En la ventana del corredor trasero, la cortina estaba completamente abierta y detrás del vidrio había una cara, pálida, inmóvil, mirándome. No era don Hernando. Manejé 2 horas sin parar hasta Bogotá. Al día siguiente cancelé la reserva. Don Hernando respondió: lástima que no se quedó. La finca lo iba a tratar bien. Dejé una reseña contando lo que pasó. La plataforma la borró. Revisé las otras 23 reseñas, todas de cuentas con una sola reseña. Todas con el mismo estilo. Todas decían lo mismo. Lugar hermoso. Don Hernando es excelente anfitrión. Nunca supe quién estaba en esa casa conmigo, pero don Hernando sí lo sabía, y no era la primera vez. Lo más difícil de lo que les voy a contar no es lo que me pasó, es aceptar que todo el pueblo sabía, todos, y ninguno dijo nada. Mi nombre es Diego, 35 años, fotógrafo de naturaleza. Vivo en Santiago de Chile, pero viajo constantemente a zonas rurales. En noviembre del año pasado, acepté un encargo para fotografiar aves rapaces en la Araucanía. El editor de una revista necesitaba fotos de cóndores y águilas en su hábitat. Busqué alojamiento y encontré un Airbnb a las afueras de un pueblo llamado Ñancul, uno de esos pueblos donde todos se conocen y el almacén cierra a las 6. La cabaña estaba en un terreno agrícola, a 2 kilómetros del pueblo por un camino rural. La anfitriona, doña Teresa, vivía en una casa más grande a 100 metros. Me dejó la llave en un sobre. Vino a saludarme esa tarde, 60 años, pelo gris en moño,
manos de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Pocas palabras. ¿Viene solo? Solo. Vengo a fotografiar aves. Tenga cuidado en el cerro de atrás. No suba después de que oscurezca, porque el terreno es irregular. Se puede caer, lo dijo mirando al suelo. Me entregó instrucciones escritas a mano y al final una línea subrayada: no camine por el cerro de noche. Los 2 primeros días fueron productivos. Subía a las 5 con las cámaras y conseguí buenas fotos. El tercer día bajé al pueblo. En el almacén, el dueño, un hombre canoso de mandil azul, me reconoció. ¿Usted es el fotógrafo de lo de la Teresa? ¿Has subido al cerro? Sí, todos los días. De día, como me dijo ella. Dejó de empacar un segundo. Me miró evaluando si decirme algo. Luego bajó la voz, aunque no había nadie más en la tienda. ¿De día nomás? Claro, de día. Doña Teresa me dijo que no subiera de noche por el terreno. Sí, por el terreno. Haga caso. Doña Teresa sabe lo que dice. Y no le cuente que subió, ¿ya? A ella no le gusta que los huéspedes anden explorando. Solo estoy sacando fotos de aves. Saque sus fotos y vuélvase a su casa tranquilo. Eso es lo mejor que puede hacer. Algo en su tono me pareció raro, como si el terreno fuera un código para otra cosa, como si todo el pueblo tuviera un acuerdo tácito sobre ese cerro y las palabras exactas que había que usar con los forasteros. Esa noche, revisando fotos en la computadora, noté algo en el fondo de una toma abierta: el águila en primer plano y detrás, entre los árboles, una construcción pequeña, gris, sin ventanas, con una puerta de metal, como un búnker. Al día siguiente fui a buscarla. Me tomó 1 hora entre los árboles. Era un cuarto de concreto con puerta metálica pesada. El candado estaba puesto, pero no trabado, como si alguien lo dejara así a propósito. En la tierra había huellas de botas. Muchas, recientes. No abrí la puerta, pero saqué fotos desde todos los ángulos. Esa noche, mientras cenaba, escuché un motor. Una camioneta subía por el cerro con las luces apagadas, solo la silueta oscura contra el cielo estrellado. Eran las 11. A las 3 de la mañana la camioneta bajó, sin luces. Al 5.º día fui a la plaza del pueblo. 2 viejitos tomaban mate en las bancas. Disculpen, ¿conocen una construcción de concreto en el cerro? Un cuarto sin ventanas. Se miraron entre ellos. El más viejo tomó un sorbo antes de contestar. ¿Usted es el de lo de la Teresa? Sí. ¿Para qué anda buscando cosas en el cerro? Soy fotógrafo. Lo encontré por accidente en una foto. El otro negó con la cabeza. Un gesto mínimo. No le digas. Mire, amigo, dijo el viejo, saque sus fotos de pájaros y vuélvase a Santiago. El cerro no tiene nada que le interese, pero alguien sube de noche con una camioneta sin luces. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. El viejo se puso de pie, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: hágase un favor y no pregunte más. Lo que pasa en ese cerro no es asunto suyo. Y si la Teresa se entera de que anduvo husmeando, no le va a gustar. Se fue sin decir más. Me quedé solo en la plaza con el corazón acelerado. Debí haberme ido, pero soy fotógrafo. La curiosidad es lo que nos hace buenos y lo que nos mete en problemas. Esa noche esperé junto a la ventana con la cámara. Luces apagadas. A las 11:15, la camioneta subió. Esperé 20 minutos y salí. Subí el cerro en la oscuridad, linterna apuntando al suelo para no ser visto. 40 minutos hasta la zona de la construcción. La camioneta estaba entre los árboles, la puerta metálica abierta, luz tenue adentro, como de lámpara de gas. Me escondí detrás de un tronco a 15 metros. 2 hombres movían cajas de la camioneta al interior, estantes metálicos contra las paredes, cajas plásticas apiladas y un congelador industrial al fondo. Trabajaban en silencio total, sin hablar. Levanté la cámara. 3 fotos. Flash apagado, pero el obturador hizo un clic. ¿Escuchaste eso? Me quedé paralizado. «Será un animal», dijo el otro. No, fue un ruido mecánico. El primero sacó una linterna y apuntó hacia los árboles. El haz pasó a centímetros de mí. Me pegué al tronco. «No hay nada. Apúrate que tenemos que irnos». Esperé 15 minutos sin moverme antes de bajar. Cada paso calculado. En la cabaña conecté la cámara con las manos temblando. Las fotos eran oscuras, pero se veía lo suficiente. Los estantes, las cajas, los hombres. Y en una de ellas, ampliando al máximo, se leía la etiqueta de una caja. No voy a repetir lo que decía, pero en ese momento entendí todo. ¿Por qué todos sabían y nadie hablaba? ¿Por qué doña Teresa no quería que subiera de noche? Las miradas, los silencios, las advertencias veladas. Lo que pasaba en ese cerro
Era peligroso. Y no estoy hablando de fantasmas. Borré las fotos. Borré todo. Formateé la tarjeta de memoria. A las 4 de la mañana hice la maleta. La metí al carro y saqué el vehículo de la cabaña con las luces bajas. Cuando pasé por la casa de doña Teresa, sus luces estaban prendidas. A las 4 de la mañana estaba de pie en el corredor, con los brazos cruzados, mirándome pasar. No me saludó. No hizo ningún gesto. Solo me miró con esa calma de alguien que sabía exactamente lo que yo había hecho y exactamente lo que iba a pasar después. Aceleré. Manejé 6 horas hasta Santiago sin parar, sin poner música, sin contestar llamadas. Llegué a mi departamento con las manos todavía temblando. Llamé al editor. Le dije que tenía las fotos de aves, pero que había tenido un problema personal. No hice preguntas. No denuncié nada. No llamé a nadie, porque entendí algo en ese camino de 6 horas. Si todo el pueblo sabía y nadie hablaba, era por una razón, y esa razón era suficiente para mantenerlos callados a todos durante años. Yo no iba a ser el que rompiera ese silencio. Un mes después busqué el Airbnb, por curiosidad morbosa. Seguía activo, seguía recibiendo huéspedes, y en las reseñas más recientes, alguien había escrito: hermoso lugar, la dueña es muy amable, solo recuerden no subir al cerro de noche. 5 estrellas, todos saben, nadie habla. Suscríbete para más historias de terror.